La historia ama a los genios. Pero, siendo honestos, los idiotas han tenido el mismo impacto en el mundo. Una mala decisión puede iniciar una guerra mundial. Un error ridículo puede destruir millones de vidas. Y a veces todo lo que se necesita es alguien muy seguro de sí mismo y muy equivocado. Lo que vas a escuchar no son rumores ni exageraciones. Son 15 decisiones reales, tomadas por presidentes, generales, científicos y líderes con poder absoluto. Tenían recursos, tenían asesores, tenían tiempo para pensar. Y aún así, fallaron de forma espectacular. 1. El submarino hundido por un inodoro. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desplegó el UMIL-206, un submarino tecnológicamente avanzado equipado con un inodoro presurizado, diseñado para funcionar incluso a grandes profundidades. Pero ese baño era tan complicado de operar que solo personal entrenado podía usarlo correctamente. El capitán, ignorando las instrucciones, intentó utilizarlo por su cuenta y abrió la válvula equivocada. El resultado fue una cadena de errores letales. Agua del mar inundó el compartimento, alcanzó las baterías del submarino y liberó gas cloro, altamente tóxico. La única salida fue emerger de inmediato, pero al hacerlo fueron detectados por fuerzas británicas. No hubo combate. Para evitar la captura, los propios tripulantes hundieron el submarino. Así terminó una de las joyas tecnológicas del Tercer Reich, arruinada no por torpedos enemigos, sino por un inodoro mal usado. 2. El abogado que demostró demasiado. Gary Hoy, abogado de una prestigiosa firma en Toronto, era conocido por una peculiar demostración: lanzarse con fuerza contra las ventanas de su oficina para probar que eran irrompibles. Lo hacía como un truco de confianza, una curiosidad para visitantes o pasantes, y había salido ileso muchas veces. El vidrio, de hecho, era tan resistente como él decía. Pero en 1993, durante otra de sus demostraciones, frente a un grupo de estudiantes de derecho, ocurrió lo inesperado. El vidrio volvió a resistir el impacto, pero el marco no. La ventana entera se desprendió del edificio y Gary Hoy cayó desde el piso 24 hasta su muerte. Su afirmación era cierta. El vidrio era fuerte. Lo que no anticipó fue que incluso lo irrompible, mal encajado, puede fallar con consecuencias fatales. 3. El hombre que arruinó Australia con 24 conejos. En 1859, el colono británico Thomas Austin tuvo una idea simple. Quería sentirse como en casa cazando en Australia. Para lograrlo, liberó 24 conejos europeos en su propiedad. Lo que no previó fue que el continente no tenía depredadores naturales para estos animales, y su clima templado y suelo fértil eran perfectos para una reproducción masiva. En pocas décadas, los 24 conejos se habían convertido en cientos de millones, extendiéndose por casi todo el país. El daño fue inmenso. Los conejos devastaron cultivos, dejaron sin alimento a especies nativas, destruyeron suelos y causaron un colapso ecológico en varias regiones. El gobierno construyó vallas de miles de kilómetros, liberó virus como la mixomatosis y usó venenos, pero siempre volvían. Todo este desastre ambiental fue causado por una decisión aparentemente inocente, recordándonos que la intervención humana, por pequeña que parezca, puede desencadenar consecuencias catastróficas. 4. El ejército que se atacó solo. En 1788, el ejército del Imperio Austriaco se dirigía a combatir a los otomanos en lo que debía ser una campaña decisiva. Pero antes de que se encontraran con el enemigo, ocurrió el caos más absurdo de su historia. Una unidad de avanzada encontró barriles de alcohol, lo que desató una borrachera masiva. Cuando otros soldados llegaron e intentaron unirse, surgieron disputas, gritos y finalmente un disparo. En la oscuridad, y con tropas que hablaban diferentes lenguas del imperio multicultural, alguien confundió la situación y gritó: ¡Los turcos! El efecto fue inmediato y catastrófico. En medio del pánico, la caballería embistió a su propia infantería. La artillería abrió fuego contra sus propios hombres y el campamento entero colapsó en confusión.
Murieron miles de soldados a manos de su propio ejército en una batalla inexistente. Cuando los otomanos llegaron días más tarde, no encontraron resistencia. Solo los restos de un ejército que se había destruido a sí mismo por error, alcohol y miedo. Una de las derrotas más ridículas y trágicas de la historia militar. 5. El ejecutivo que no entendió el sonido. En 1927, el cine estaba en la antesala de una revolución. Las películas mudas dominaban, y los actores eran estrellas silenciosas que lo decían todo con gestos y música de fondo. En ese contexto, uno de los ejecutivos de Warner Bros. Escuchó hablar del nuevo invento: películas con sonido sincronizado. ¿Su reacción? Desdén absoluto. No entendía por qué alguien querría escuchar voces en una sala de cine. Para él, el silencio era parte del arte. Un año más tarde, su propio estudio lanzó El cantante de jazz, el primer gran éxito del cine sonoro. El impacto fue inmediato. La industria cambió, el público quedó fascinado y el cine mudo empezó su lento final. La ironía es brutal. Ese ejecutivo tenía en sus manos el futuro del entretenimiento global y lo descartó por completo. Es la historia perfecta de cómo la innovación puede parecer ridícula hasta que te arrasa. 6. El ladrón invisible. Con limón. En 1995, MacArthur Wheeler protagonizó uno de los robos más absurdos de la historia. Entró a plena luz del día a dos bancos de Pittsburgh, sin máscara ni intento de ocultar su rostro. Su plan maestro consistía en haberse frotado jugo de limón en la cara, convencido de que eso lo volvería invisible para las cámaras de seguridad. ¿Su lógica? El limón se usa para escribir mensajes secretos que solo se revelan con calor, así que, según él, también ocultaría su rostro. Las cámaras, por supuesto, grabaron todo con nitidez cristalina. Fue identificado y detenido pocas horas después. Cuando los agentes le mostraron el video, su reacción fue genuinamente desconcertada. Pero me puse el jugo. Este episodio insólito llamó la atención de dos psicólogos, Dunning y Kruger, que lo usaron como punto de partida para estudiar un fenómeno conocido hoy como el efecto Dunning-Kruger, la tendencia de las personas menos competentes a sobreestimar su conocimiento o habilidades. Wheeler no solo fue capturado, se convirtió sin querer en una lección mundial sobre ignorancia y exceso de confianza. Pausa un segundo. ¿Te sorprende alguno? ¿O ya te lo esperabas? Déjalo en comentarios. Me interesa saber cómo lo ves tú. 7. El gato espía de 20 millones. Durante la Guerra Fría, la CIA buscaba formas cada vez más creativas y a veces ridículas de espiar a sus enemigos. Uno de los proyectos más insólitos fue Acoustic Kitty, una operación que consistía en convertir gatos reales en espías. A un pobre felino se le implantaron quirúrgicamente un micrófono en el oído, un transmisor en la base del cráneo y una pequeña antena a lo largo de su columna. La idea era que el gato pudiera acercarse a conversaciones sensibles sin levantar sospechas. ¿El costo de esta maravilla tecnológica felina? Alrededor de $20 millones. Cuando llegó el momento de la primera misión real, soltaron al gato cerca de una embajada soviética en Washington. En cuestión de segundos, mientras cruzaba la calle, un taxi lo atropelló. Fin del gato, fin del proyecto. Lo que debía ser un avance en espionaje encubierto terminó siendo una lección dolorosa y muy costosa sobre lo impredecible que es confiar en un animal doméstico para una misión de inteligencia. 8. El dictador que ganó una guerra imaginaria, Idi Amin, el infame dictador de Uganda, protagonizó uno de los episodios más surrealistas de la historia moderna. En 1978, en pleno delirio de poder, decidió declarar la guerra a Estados Unidos. Lo hizo de forma oficial. Envió un telegrama notificando su intención de enfrentarse al que entonces era, y sigue siendo, una de las superpotencias del mundo. Pero Estados Unidos jamás respondió, ni diplomáticamente ni militarmente. Simplemente ignoraron la declaración. Un día después, Amin se proclamó vencedor. Aseguró que había derrotado al imperio estadounidense, se otorgó medallas y celebró su hazaña ante el pueblo ugandés. Para él, la victoria era real. Para el resto del mundo, era invisible.
Washington, por su parte, nunca emitió un comentario. Así, Idi Amin ganó una guerra que solo existió en su cabeza. Y como nadie más participó, nadie pudo contradecirlo. 9. El hombre que envenenó el planeta 2 veces, Thomas Midgley Jr., fue un ingeniero brillante y una tragedia para el planeta. En los años 20, buscaba una solución para el golpeteo en los motores de combustión. Su respuesta fue el tetraetilo de plomo, un aditivo que mejoraba el rendimiento, pero que liberaba plomo al aire en cantidades masivas. Durante décadas, millones de personas inhalaron este veneno sin saberlo. El daño a la salud humana y al desarrollo neurológico infantil fue incalculable. Pero Midgley no se detuvo ahí. Años después, participó en el desarrollo de los clorofluorocarbonos, CFC, revolucionarios para la refrigeración y letales para la atmósfera. Fueron los responsables directos del agujero en la capa de ozono. 2 inventos, 2 catástrofes ambientales. Su final fue irónicamente simbólico. Enfermo y postrado, diseñó un sistema de poleas para moverse en la cama y murió estrangulado por su propia invención. Un genio técnico que, sin quererlo, envenenó la Tierra 2 veces. 10. La flota rusa que disparó a pescadores. La flota rusa del Báltico partió en 1904 con una misión clara: reforzar sus fuerzas en la guerra contra Japón en el Pacífico. Pero desde el principio, todo salió mal. Mientras cruzaban el Mar del Norte, los marineros, nerviosos y mal informados, confundieron a barcos pesqueros británicos con torpederos japoneses. Dispararon sin aviso, causando muertos y heridos entre civiles inocentes. El incidente, conocido como el incidente del Dogger Bank, casi provoca una guerra con Reino Unido, aliada de Japón. El viaje de la flota se volvió un símbolo de desorganización. Navegaron miles de kilómetros, sin apoyo logístico real, con problemas de comunicación y disciplina. Cuando finalmente llegaron a la batalla de Tsushima, la marina japonesa, mejor preparada, más rápida y liderada con inteligencia, aniquiló a la flota rusa en apenas 45 minutos. Una odisea naval que empezó con un error trágico y terminó en una humillación histórica. 11. El café gratis que salió carísimo. Un supermercado británico pensó que ofrecer café gratis a sus clientes frecuentes sería una estrategia brillante para fidelizar a un público exclusivo. Querían crear un ambiente acogedor, casi de club privado, donde los compradores más elegantes se sintieran mimados. Pero no previeron la respuesta del resto del mundo. La noticia del café gratuito se esparció como pólvora, y pronto las mesas se llenaron de personas que no compraban absolutamente nada. Desde taxistas hasta familias enteras e incluso personas sin hogar, todos aprovecharon el café sin límite. El lugar se transformó en una cafetería improvisada, saturada, sin consumo real. Cuando la empresa intentó retirar el beneficio, estalló la indignación. Lo que empezó como una cortesía terminó siendo un caos logístico y una pesadilla de relaciones públicas. Una lección clara: lo gratis puede salir carísimo. 12. El inventor que saltó de la Torre Eiffel, Franz Reichelt, era un sastre austríaco-francés fascinado por el sueño de volar. Diseñó un traje paracaídas que, en teoría, permitiría a una persona lanzarse desde grandes alturas y aterrizar con seguridad. El problema era que sus pruebas con maniquíes habían fracasado estrepitosamente. Sin embargo, Reichelt estaba convencido de que con una persona real, específicamente él mismo, todo sería diferente. La Torre Eiffel, símbolo de la innovación, fue el lugar elegido para la gran demostración. El 4 de febrero de 1912, frente a una multitud y cámaras, anunció que lanzaría un muñeco. Pero en el último momento saltó él. El paracaídas no se desplegó. Cayó 57 metros y murió en el acto. Su trágico final no solo mostró el peligro de confiar ciegamente en una idea sin pruebas reales, sino que quedó registrado en una de las primeras grabaciones de un accidente fatal. Reichelt pasó a la historia no como pionero del vuelo, sino como advertencia de que el entusiasmo necesita ir de la mano con la evidencia. 13. El vicepresidente y la potato. En 1992, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, visitaba una escuela primaria en Nueva Jersey.
Durante una actividad para promover la educación, le pidió a un niño que escribiera la palabra potato en la pizarra. El niño escribió correctamente, potato. Pero Quayle, leyendo de una tarjeta de referencia mal impresa, insistió en que faltaba una letra. Corregido por el vicepresidente, el niño añadió una E, formando potato. Las cámaras captaron el momento exacto en que la autoridad política corrigía erróneamente a un niño, en público. El error fue insignificante desde el punto de vista ortográfico, pero devastador en términos mediáticos. Se convirtió en un símbolo de ignorancia y fue explotado por comediantes, caricaturas y rivales políticos. La imagen de un vicepresidente corrigiendo mal a un niño se convirtió en un ícono del absurdo político. Para muchos, ese pequeño incidente eclipsó todo su legado. Fue una lección brutal de cómo un instante puede definir y destruir una carrera pública. 14. El general sin teléfono. En 1940, durante la invasión alemana, Francia contaba con más tanques y recursos que el Tercer Reich. Sin embargo, su general en jefe, Maurice Gamelin, tenía una filosofía de mando completamente desfasada. Desconfiaba de las nuevas tecnologías, por lo que se negó a usar teléfonos o radios para coordinar a sus tropas. En plena guerra moderna, dirigía operaciones con mensajeros en motocicleta, como si aún estuviera en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, los alemanes aplicaban la Blitzkrieg, guerra relámpago, ataques coordinados entre aviación, tanques y comunicación instantánea. El contraste fue desastroso. Las órdenes francesas llegaban tarde, muchas veces sin sentido al llegar. Los movimientos enemigos eran invisibles para el alto mando. En solo 6 semanas, Francia, uno de los ejércitos más poderosos de Europa, cayó ante un enemigo numéricamente inferior, pero mucho más moderno. Todo por un comandante que no quiso levantar el teléfono. 15. El agujero que se tragó un lago. En 1980, en el lago Peigneur, Luisiana, una compañía perforaba en busca de petróleo. Lo que no sabían era que justo debajo del lago había una mina de sal activa. Al atravesar accidentalmente el techo de la mina, abrieron una especie de desagüe gigante. El lago entero comenzó a girar como un remolino, drenándose rápidamente hacia el subsuelo. Plataformas enteras, árboles, docenas de acres de tierra, camiones e incluso una barcaza de 11 metros desaparecieron en minutos. La mina se inundó por completo, aunque milagrosamente todos los trabajadores lograron escapar. El lago, que era de agua dulce, se volvió salado por la conexión con cuerpos de agua cercanos, y su profundidad aumentó de unos pocos metros a más de 300. Hoy sigue siendo un lago, pero con un pasado digno de película de ciencia ficción. Todo por una perforación mal ubicada que activó un colapso geológico sin precedentes.